Ok, ya está. Gracias. Ok. Bien, ahora nosotros vamos a trabajar esa relación eh, que hay entre el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares. Vamos a hacer la unión. Vamos a trabajar e identificar los elementos de cada uno de esos dos sistemas de ejes de coordenadas. Ustedes pueden observar aquí la figura 19. Aquí tenemos la figura 19, el cual nos dice la relación entre los sistemas de coordenadas. Bien, recuerden ustedes que en el sistema de coordenadas rectangulares tenemos dos ejes también, uno es X y el otro es Y. Y en el sistema de coordenadas rectangulares, recuerden que podemos identificar un punto, obviamente con dos datos, con X y Y. Por ejemplo, para localizar o identificar este punto de color azul, alguien de ustedes me puede decir que debe tener una distancia, una coordenada en X y también una coordenada en Y. Y de esta manera nosotros encontraríamos P de X, Y. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en esos mismos ejes, el sistema polar. Recuerden que en el caso del sistema polar, nosotros estamos identificando dos nuevas variables que serían θ y r. Si ustedes tratan de localizar o identificar una recta r que coincida con este punto y un ángulo obviamente θ que coincida también, que nos ayude a coincidir con el punto de color azul, ustedes dirían que tendríamos ahí una coordenada del sistema polar. Aquí vamos a escribir que sería del polar y ese sería del rectangular. Así. Entonces, en el polar serían dos variables, sería r, que sería la distancia del origen hasta el punto P, y tendríamos θ, que sería el ángulo que corresponde al eje polar con dirección a la recta R. Y en el caso del sistema rectangular hablamos del punto, del origen hasta X, que aquí podemos decir que sería X, y luego tendríamos hasta Y, que correspondería a este dato. Bien, entonces aquí ustedes podrán identificar que en el sistema rectangular solamente hay un único punto que tendrá coordenadas X y Y únicas. En cambio, en el sistema polar, ustedes se darán cuenta más adelante que no ocurre lo mismo. En el sistema polar, el mismo punto que estoy localizando aquí, por ejemplo, de color azul, puede ser identificado de varias maneras. No nada más sería uno. Algo que no ocurre en el sistema rectangular, repito, en el sistema rectangular, recuerden, solamente existe un punto único con coordenadas X, Y, y en el sistema polar podemos identificar este punto P de varias maneras, lo van a ver más adelante. Entonces, en el sistema polar, pues sí, hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos los giros o la rotación que estamos haciendo aquí de acuerdo al ángulo de θ. Entonces, aquí lo que más nos llama la atención es la relación que tenemos entre esos dos sistemas de coordenadas, tanto el rectangular y el polar. Esto nos da la introducción para poder trabajar nuevamente con ecuaciones paramétricas. Vean, aquí tenemos las ecuaciones paramétricas, en donde me dice que X debe de ser igual a R coseno de θ y Y debe de ser igual a R seno de θ. Recuerden esto para poder concluir estas dos ecuaciones. Ustedes tendrán que analizar la geometría que existe. Si yo conozco el ángulo θ, que ustedes pueden observar aquí, yo con estos elementos puedo calcular cuánto vale X, cuánto vale Y. Por eso ustedes pueden definir que el seno del ángulo θ es igual a ¿quién?
cateto opuesto, que sería Y, sobre R, que es la hipotenusa de este triángulo que se está formando. Y por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de Y, pues aquí, tratando de hallar el valor de Y, tendríamos R seno de teta es igual a Y. Y es algo con lo que nosotros coincidimos en esta parte. También pasa algo similar con X. Podemos calcular el coseno de teta, que es igual a ¿quién? Cateto adyacente, ¿sobre quién? Sobre hipotenusa, que sería R. Entonces ustedes aquí tendrían R coseno de teta es igual a X. Así nos quedaría. Y esto pues es lo que se nos muestra en esta parte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en estos dos sistemas de coordenadas polares? Bueno, tenemos entonces aquí estas ecuaciones X y Y que nos dan esa introducción de cómo me puedo ir moviendo yo entre uno y otro sistema de coordenadas, tanto del polar al rectangular y del rectangular al polar. Bien, también tenemos aquí otras ecuaciones necesarias, por ejemplo, para calcular R. Recuerden ustedes que seguimos el teorema de Pitágoras, que nos dice que C cuadrada, si es la hipotenusa, debe de ser A cuadrada más B cuadrada. Si ustedes calculan el valor de C, en este caso de R, que sea de la hipotenusa, tendrían ustedes que realizar o calcular una raíz cuadrada, como observarán aquí, que es de X cuadrada más Y cuadrada. Incluso calcular el ángulo de teta, tendrían que aplicar la tangente de teta, el cual involucre solamente las dos variables que le corresponden al sistema de rectangular. Recuerden aquí, para hallar el ángulo ya sería más sencillo, sería entonces calcular tangente de teta igual a Y sobre X. Bien, entonces aquí nosotros podemos encontrar esa relación entre estos dos sistemas, rectangular y polar. Ahora se nos viene la siguiente práctica, el cual ahora es identificar las coordenadas que tenemos aquí para A, para B, para C e incluso para D. Tenemos aquí estas coordenadas polares. Nuestro trabajo es identificarlas por medio de una gráfica en 2D. Bien, para eso iniciamos con el inciso A. Vean aquí ustedes que tenemos R, teta. Para nosotros R sería igual a 1 y teta es igual a 5 pi cuartos. Aquí tenemos los elementos. Entonces nos vamos a la figura del inciso A. Lo que tienen que hacer ustedes, les recomiendo, yo recomiendo que, bueno, aquí esta línea la vamos a trazar horizontalmente. Y si les dicen que son 5 pi cuartos, nos van a entender a nosotros que entonces tenemos que dividir el primer cuadrante en 4 partes y el segundo también en 4 partes. Ahí está. El primer cuadrante junto con el segundo podemos definir aquí, por ejemplo, vamos a llamar este Y y este X, o también eje polar. Vamos a llamar aquí eje polar. Y este vamos a llamarlo polo. Donde tenemos nosotros la letra O, vamos a llamar este punto de origen polo. Bien, entonces, si aquí me dicen que el ángulo son 5 pi cuartos, ustedes deben de identificar que dos cuadrantes, o bueno, la mitad de todo de esta dimensión 2D, debe de estar dividida en 4 partes. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es trabajar con el ángulo. Entonces identificamos el primer ángulo, que será un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, y aquí me quedaría 5 cuartos. ¿De quién? De pi. 5 pi cuartos, ese sería el ángulo. Si ustedes observan, voy a quitar la línea que tengo aquí, y está identificado en esta parte. Y
La distancia me dice que R es igual a 1, por eso como R es positiva, pues la dibujamos en esta dirección y encontraremos el punto. Ahora, si nos vamos al inciso B, se nos dice que R es igual a 2 y que θ es igual a 3pi. Entonces, ustedes nuevamente pudieran hacer lo siguiente. Vamos a identificar una recta vertical. Recuerden que este giro o me representa pi. Este giro, es decir, una vuelta completa, me representa 2pi. Pero si me dice 3pi, quiere decir que estoy dando media vuelta una vez, otra media vuelta una segunda vez y media vuelta una tercera vez. Por eso tenemos aquí 3pi. Entonces deben de tener cuidado en esa parte, sería 3pi. Y además estamos cayendo en el eje horizontal. Y vean cuánto vale R. En este caso R vale 2. Por eso podemos definir una unidad aquí y aquí una segunda unidad. Y ese sería el punto 2,3pi. Bien, si ustedes se van a la parte del inciso C, recuerden nuevamente R a que es igual, que sería 2, θ es igual a menos 2pi tercios, así. Y esto nos daría la conclusión de que el ángulo, o bueno, ustedes podido formar este horizontal, este eje totalmente horizontal, y me dice 2 pi tercios, pero es negativo. Alguno de ustedes me pudiera decir que el cuadrante hay que dividirlo entre 3 partes. Es decir, tendríamos en la mitad del cuadrante de esta dimensión del plano, la mitad debe estar dividida en 3 partes. Obviamente la otra parte debería estar dividida también en 3 partes. Si me dice que me voy a mover menos 2 pi tercios, usted sabe bien que mis giros son en este sentido positivos, pero al tener el signo negativo nos da a entender que nos vamos a ir en el sentido opuesto. Entonces aquí giramos o nos movemos menos pi tercios, luego otro sería menos 2 pi tercios, por eso caemos en esta dirección. Además de que R, vean, es igual a 2, como R es positivo, nos movemos en esa dirección y localizamos entonces el punto. En este caso sería 2, menos 2 pi tercios. Bien, entonces vamos a analizar el cuarto, que sería el inciso D. Cómo hacer la graficación en ese caso. Tenemos entonces que trazar, repito, vamos a trazar el eje horizontal. Déjenme ver, algo pasa. Ok, a ver ahí. Ok. Tenemos el eje horizontal, vamos a llamarlo también como eje polar. Ahora vean ustedes que nos dicen que R es igual a menos 3 y que θ es igual a 3 pi cuartos. Entonces, nuevamente como el denominador me dice las partes en las que se está dividiendo, al menos la mitad, yo puedo hacer lo siguiente. Tener nuevamente que dividir entre 4, más o menos así. Y ustedes se moverían 3 pi cuartos. Entonces sería, aquí lo dibujé como tercios, estoy mal. Aquí lo dibujé en tercios. Debe ser en cuartos. Voy a dibujar aquí una línea vertical, otra así y otra así. Ahí está. Aquí tengo cuatro partes, entonces tendríamos que movernos 1/3, 2/3, 3/3. Bueno, sería 1/4, 2/4, 3/4. Aquí sería 3/4, que es algo que nos está pidiendo el ángulo. Aquí. Y luego nos dice que tenemos que identificar R, que es igual a menos 3.
Y como ustedes observarán, el ángulo es positivo, por eso me sumo yo en esta dirección. Pero al tener r menos 3, bien ustedes el salto, estamos 1, 2, 3, identificando nuestro punto que sería este. R es igual ahí a menos 3, 3 pi cuartos. Y de esta manera ustedes pueden localizar sus puntos en el sistema polar. Bien, dudas, comentarios, algo que quieran agregar de esta parte. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí vamos a tratar con este ejemplo, empezar a identificar los sistemas de coordenadas rectangulares de un punto con respecto a otro. Vamos a averiguar cómo podemos pasar de uno a otro sistema, por medio de los datos que se nos proporcionen. Por ejemplo, tenemos aquí las coordenadas rectangulares de un punto, que son la raíz cuadrada de 3, menos 1, y se nos pide encontrar un conjunto de coordenadas polares para este punto. Entonces, si nosotros tenemos este punto, alguien me diría, bueno, x, aquí podemos escribir, x es igual a raíz cuadrada de 3 y y sería a menos 1. Ahora, yo necesito estos datos, pasarlos o convertirlos al sistema polar. Aquí escribimos polar. Para poder lograr eso, recuerden que tenemos ahí en las ecuaciones que vimos en una lámina anterior, que eran estas. X es igual a r coseno de teta. Entonces aquí escribo x es igual a r coseno de teta y y sería igual a r seno de teta. Bien, para poder averiguar a qué es igual esta raíz cuadrada de 3, lo que tendríamos que hacer es calcular r, ¿no? Tenemos r y también necesitamos el ángulo. Recuerden ustedes, recordarán que para calcular r es igual a tener la raíz cuadrada más menos, en este caso sería de x cuadrada más y cuadrada. Y esto es igual a tener la raíz cuadrada. Podemos escribir aquí 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 más 1. Y esto nos da la raíz cuadrada de 4. Y esto nos da la raíz cuadrada como resultado 2. Entonces R es igual a 2. Entonces podemos ver aquí la respuesta. Y para hallar el ángulo tenemos que irnos con la tangente de teta, que es igual a quién, a tener y, que sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y esto implica que sí, solo sí, aplicando la inversa a la tangente, que sería en este caso teta igual al arc tan de menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3, les tendría que dar el siguiente ángulo. Déjenme que su calculadora va a ser en radianes. Voy a escribir arc tan de menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Sería menos pi sextos. Menos pi sextos. Ese sería el ángulo. Por eso ya podemos empezar a hacer la sustitución. Voy a hacerlo de color rojo. Entonces, x, aquí en el sistema polar nos quedaría, ok, nos quedaría que para poder identificar x,
igual a la raíz cuadrada de 3 y y es igual a menos 1, teniendo esos elementos por parte de esta opción, diríamos que R es igual a 2 e incluso que teta es igual a pi menos pi sextos. Entonces ahí está. Identificamos el mismo punto. Tal vez ustedes puedan decir, vamos a suponer este eje. Tenemos ahí x que es positivo. Vamos a identificar aquí la raíz cuadrada de 3. Y luego tenemos y menos 1. Puedo identificar aquí menos 1. Ustedes pueden trazar. Tal vez aquí está su punto. En el sistema rectangular sería x menos y. Y en el sistema polar nos quedaría, voy a marcar de otra línea, una de color azul, sería de esta manera. La línea azul sería R, pero ven ustedes, ¿cuánto nos dio el ángulo? Nos dio menos pi sextos. Recuerden que al ser negativo, el giro o la rotación que haríamos sería en ese sentido, y sería menos pi sextos. Pero recuerden que aquí en el sistema polar ustedes pueden identificar el mismo punto de varias formas. Es decir, que también es correcto decir que sería igual a tener el ángulo. Si ustedes observan aquí, tendríamos, aquí en la mitad hay 6 partes. Y luego aquí, para localizar este punto serían 5 partes. Por eso podemos expresar el mismo punto una segunda vez. Es decir, tendríamos ahí la coordenada, que sería R2, menos pi sextos, debe de ser igual a tener 2, 11 pi sextos. Así, debiera ser el mismo. Estos dos datos nos representan el mismo punto. Entonces, ustedes pueden notar aquí que tenemos este punto que también representa el mismo punto. Obviamente, un ángulo es totalmente positivo y el otro ángulo es totalmente negativo. Ok, ¿dudas, preguntas acerca de esto? No, profe. Ok. Bien, porque ahora viene cómo convertir el punto 2, pi tercios de coordenadas cartesianas. Recuerden ustedes que debemos de seguir estas instrucciones, X y Y. Entonces, para nosotros, el punto está en coordenadas polares, que R es igual a 2 y teta es igual a pi tercios. Ustedes ya conocen R, por eso dicen que es 2. Ya conocen teta, que es coseno de pi tercios. Aquí conocen también R, que es 2. Seno de teta, que sería pi tercios. Y recuerden que eso sería tener el 2. El coseno de pi tercios, recuerden su calculadora en radianes, ahí deben de tenerlo. Debe darle su medio. Al efectuar la multiplicación les quedaría 1. Y aquí, en este caso, tener aquí 2 nuevamente, el seno de pi tercios, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 2, nos da como resultado la raíz cuadrada de 3. Entonces unimos estos dos resultados, x igual a 1 y y a la raíz cuadrada de 3, nos quedaría entonces este punto. Este punto que están aquí en coordenadas polares debería de ser el mismo que este, pero en coordenadas cartesianas. Bien, de esa manera ustedes pueden llevar a cabo ese proceso. Bien, ahora vamos a trabajar con la graficación de las coordenadas polares. Se les recomienda, la mayor parte, por ejemplo aquí, en el ejemplo 20, se nos da la ecuación R es igual a 3 coseno de teta. Lo que deben de hacer ustedes, algo parecido al sistema rectangular, en su graficación de las ecuaciones paramétricas, es que ustedes hagan esa tabla, coloquen R, coloquen el ángulo de teta y elijan números positivos, e incluso ángulos también positivos. Vean aquí, el ángulo va de 0 a pi sextos, luego a pi tercios, a pi medios, a 2 pi tercios, hasta 5 pi sextos.
Es decir, que si ustedes se lo imaginan, por medio de de estos ejes, vamos a llamar este eje polar, y vamos a llamarlo Y. Si ustedes tienen un ángulo positivo, recuerden que los giros serían en esa parte. Y si ustedes tienen los giros negativos, recuerden que sería en ese sentido. Pero bueno, aquí estamos dibujando de 0, es decir, estamos considerando ángulos positivos de 0 hasta pi sextos, más o menos así. Es un giro de esta manera. Estamos haciendo por los ángulos, y R nos identifica a nosotros la distancia en la que nosotros estamos encontrando el ángulo 0, pues 3 unidades. Ustedes pueden localizar aquí. En el siguiente del ángulo pi sextos, más o menos lo trazan. Encuentran el siguiente punto, otra vez así. Y al final, cuando encuentren todos, vamos a suponer que es algo por así. Cuando encuentren todos, vamos a suponer así. Tal vez que este punto se va aquí, se va aquí, este se va así, se va así, se va así, se va así. Aquí tal vez hace una pequeña curvita y hace esto. Entonces el siguiente paso sería unir los puntos. De esta manera ustedes pueden localizarlos cada uno por medio de esta tabla. En este caso, si nos referimos a R igual a 3 coseno, pues se refiere a una circunferencia. La gráfica. Bien, en el sistema polar, en las coordenadas polares, también tenemos algunas reglas de simetría. Tenemos aquí 3 reglas de simetría para poder dibujar, y se nos dice la primera simetría, que la sustitución de r, menos teta por r, teta reduce a la misma ecuación el lugar geométrico es simétrico con respecto al eje X. La regla número 2, si la sustitución de r, pi menos teta por r, teta produce la misma ecuación, el lugar geométrico es simétrico con respecto al eje Y. En la regla 3, si la sustitución de r menos r, teta por r, teta produce la misma ecuación, el lugar geométrico es simétrico con respecto al eje polo. Bien, entonces vamos a continuar mañana, ya utilizando esas reglas de simetría, aplicarlas para realizar la graficación de ecuaciones que impliquen coordenadas polares. Bien. Ok.